Hola, buenas noches. Mi nombre es Elvis Canino. Este es el espacio Una Casa de Esperanza. Vamos a conversar hoy sobre un tema importantísimo que es el perdón. Importantísimo y también mal comprendido en muchas ocasiones. Tengo aquí la descripción enviada. Entonces iniciamos. Primero parto de algo que siempre le escucho a Carlos Fraga, quien admiro y respeto mucho, sobre el perdón, sobre la etimología de la palabra, el origen de esta palabra, o lo que significa de origen, que viene a descifrarse de esta manera. Per viene de significado de máximo, y don, el regalo, es el máximo regalo. La pregunta sería, ¿máximo regalo a quién? Eso es lo que vamos a desentrañar en esta transmisión. ¿A quién es ese máximo regalo? Porque el perdón es un concepto, un término tan tergiversado, tan subestimado, tan temido, tan odiado. Hay muchas personas que, y lo digo con toda responsabilidad porque lo he visto, muchas personas que cuando oyen hablar de la palabra perdón y no se les culpa, porque también depende de la circunstancia que les remueva o una situación puntual que les remueva esto, se ponen a la defensiva, incluso se enojan en algunas situaciones. Y eso es fácil de comprender por lo mismo, porque este concepto se ha distorsionado de muchas maneras. Yo voy a empezar primero por aclarar algo que ya siempre acoto eso, algo muy importante para iniciar puntos como este, que es tan delicado y tan polémico, sí, sin exagerar polémico, que es la división entre las cosas que se hacen desde el ego y desde el ser. No voy a ahondar demasiado, entonces pasaría media transmisión en eso. Si quieren ahondar un poco más, pueden ir a la transmisión de hace 3 semanas, cuando hablábamos de las crisis, de que ahí sí profundizamos un poco más, ¿no? Pero igualmente vamos a partir de allí. ¿Por qué? Porque una de las razones por las que se confunde tanto este concepto y la utilización del perdón como herramienta, porque sí es una gran herramienta, es desde dónde viene esta práctica, desde dónde, mejor dicho, desde dónde la ejercemos a la hora de que decidamos ejercerla. Si es desde el ego o es desde el ser. El ego, que es este constructo, esta construcción que hemos elaborado de nosotros mismos para vivir en el mundo, llámese aquí está los conocimientos, profesión, cómo me defino, la autodefinición, las razones por las que estoy acá y para ustedes contar, ¿no? Las razones por las que aparentemente estoy para el mundo, quién supuestamente soy, la jerarquía que pueda tener a nivel familiar, laboral, interpersonal, qué sé yo, el rango que pueda tener en algún cargo, todo eso corresponde al ego, los cálculos, la relación con el dinero y con todo lo que tiene que ver con la sociedad, todo eso se maneja desde el ego. Por lo tanto, el ego también es importante, no es que el ego es algo, tampoco, también hay que aclarar que solemos muchas veces satanizarlo, ponerlo como que, porque lo confundimos con lo egoico, ¿no? Con el egoísmo, con el egocentrismo, que son particularidades de una mente gobernada por el ego. Entonces el ego no es un enemigo, pero lamentablemente es quien gobierna nuestras vidas muchas veces. Y cuando se ejecuta algo tan sagrado y tan profundo como el perdón desde el ego, ahí vienen las confusiones. Entonces se ejecuta de una manera errónea. Voy a ahondar. ¿Qué sería el ser entonces desde esta manera de verlo? La esencia que somos, esa conexión. Si vamos un poquito más a ahondar en lo espiritual del significado del ser, es esa conexión o esa chispita que nos une con alguna fuente creadora, respetando la creencia y la visión de cada quien, es nuestra esencia espiritual. Pero ¿cómo lo reconocemos en el mundo real, en el día a día, sin necesidad de profundizar tanto hacia lo espiritual u holístico?
El ser es, desde lo más superficial que podríamos definirlo, revisarlo, es esa voz interior. Esa voz interior que no necesariamente es una voz que nos habla, sino es una especie de sensación perenne que nos va guiando. Cuando algo nos gusta mucho, el ser vibra, entonces, resplandecemos. Ejemplos: cuando yo soy una persona que disfruta de contemplar paisajes, cuando veo un atardecer, por ejemplo, que me mueve emociones, me emociona, me hace sentir vivo, me hace incluso conectar con la divinidad, porque veo la majestuosidad del universo. Estoy poniendo un ejemplo. Eso que vibra dentro de mí viene desde el ser. Los niños viven permanentemente conectados al ser, o sea, con el ser a cargo de sus vidas. Por eso los niños siguen sus impulsos, siempre quieren disfrutar, conocer, tocar, experimentar, y obviamente eso también tiene que ver con su desarrollo y tiene que ver con lo humano, pero la espontaneidad con que lo hacen, esa pureza, es del ser. Eso es algo que no perdemos en la adultez, no perdemos en teoría, pero que nos vamos distanciando mucho de ello porque le vamos dando el gobierno al ego, que, repito e insisto, no es que sea un enemigo, que sea algo negativo. Lo negativo es cuando permitimos que tome el control absoluto y que incluso en algunas situaciones anule el ser. Tengamos una especie de niño interior o voz interior muerta. O sea, seamos una especie de autómatas perennes, siempre en la cabeza, siempre aquí arriba. Entonces aquí es donde surgen los conflictos, aquí es donde se resuelven. ¿Okay? Eso es lo que más puedo simplificar, sin extenderme demasiado en ello para no irme del tema que corresponde hoy, que es el perdón. Entonces, diferente ejercer la práctica del perdón desde acá a ejercerla desde acá. ¿Por qué es diferente? Porque desde acá, una de las descripciones metafóricas más fáciles o más prácticas para exponerlo, es que yo me subo en una especie de pedestal cuando perdono, ¿no? Yo perdono porque yo soy perfecto, noble, víctima, puro, lo máximo, y los demás son quienes están errados. Allí estoy ejerciendo el perdón desde el ego. Yo perdono lo que me conviene y lo que no. Allí estoy ejerciendo el perdón del ego. Yo perdono, uno que escucho muy seguido, muy continuo, lamentablemente. Yo perdono pero no olvido. Eso no es perdón en realidad. Eso es una práctica errónea del perdón desde el ego. Porque, ¿cómo nos damos cuenta de que ese ejercer del perdón, cuando se hace este comentario, no está acorde con el ser? Porque en realidad no hay una transformación. Si yo, en teoría, aplico a mi vida la práctica del perdón, pero cuando pienso o me enfrento a la situación que supuestamente perdoné, vuelvo a sentir estos sentimientos de conflicto, o prefiero no mirar allá porque no quiero, algo no está resuelto, por lo tanto el perdón no se ha ejercido. Y eso siempre sucede cuando se ejerce desde el ego. Cuando yo perdono, y ahí sí pongo todo el énfasis en la pronunciación de la palabra, perdono desde el ser, estoy ejerciendo esta herramienta, poniéndola en práctica desde la comprensión. El ego perdona, entre comillas, desde el juicio. Yo supuestamente perdono a quienes han hecho. Entonces nunca asume la corresponsabilidad en las acciones. En las acciones de conflicto siempre existe una corresponsabilidad. En cualquier acción hay una corresponsabilidad implícita directamente en la acción, cuando estamos involucrados, o una corresponsabilidad inconsciente en cuanto a qué es lo que yo de cierta manera estoy buscando aprender a través de esa acción. Por lo tanto, de cierta manera, pongo comillas porque hay que ser delicado aquí porque se puede malinterpretar, provoco esta acción, atraigo esta situación o estas personas para vivenciar esta acción, bien sea por repetición de patrones heredados no resueltos, bien sea por necesidad de aprendizaje desde el inconsciente de una situación, bien sea por repetición ya no de un patrón heredado, sino de una acción para poder superarla inconscientemente, por supuesto, porque no es que yo digo yo quiero atraer a esta persona maltratadora para volver a vivir porque tengo que superarlo.
inconscientemente voy atrayendo las situaciones, las personas, las circunstancias, aunque suene redundante, pero sí, bueno diferenciarlo allí, que me ponen en el escenario donde se supone que debo ejercer un aprendizaje. Y el perdón sería la herramienta que me permitiría trascender esa situación y poder realmente aprender en ella. ¿Cómo me doy cuenta que he aprendido en una situación? Cuando puedo volver a pensar o mirar algo que tenga que ver con eso y o el sentimiento de rechazo, de enojo, de miedo, de dolor es menor, o en el punto ideal no existe este sentimiento conflictivo negativo hacia la situación. Eso sería como el indicador principal. Hay muchas maneras de irse dando cuenta. Una, por supuesto, la más deseada, pero sí, digamos que experimentada solamente a mediano y largo plazo, es la no repetición de la situación. Lamentablemente esto no siempre se da de primeras, porque generalmente las situaciones, cuando están grabadas como patrones, grabadas como programas en el inconsciente, vuelven. Solo que si la hemos trabajado conscientemente desde el perdón, desde la comprensión, digamos que vuelven en menor intensidad, pero siempre se van repitiendo. Tendría que hacer un trabajo muy, muy profundo, muy elevado en cuanto a conciencia y nivel de energía, si lo queremos ver así, más místico, para que de inmediato se desaparezca. Sí podría pasar, porque de repente el aprendizaje es eso que experimentamos, es lo que teníamos que vivenciar. Entonces no hay necesidad de repetir la situación, pero esto es muy raro que suceda de primera. Generalmente esta situación nos sigue persiguiendo, quizá en menor intensidad, pero nos sigue persiguiendo, porque sería como que quedan aristas de aprendizaje, de reconocimiento de mi corresponsabilidad o mis proyecciones en la situación, y por eso la vuelvo a ver una y otra vez. Esa es una de las razones por las que atraemos de repente el mismo tipo de pareja, o el mismo modo de relación con la pareja. Atraemos el mismo patrón de jefe o jefa, que de repente explotador, violento, abusador, qué sé yo, y así, ¿no? Y para de contar. Entonces, digamos que es como si tuviéramos un imán para estas situaciones, para estos personajes, pero porque estamos inconscientemente y sistémicamente también necesitando esto para proyectarnos y trascenderlo. Entonces, por eso aquí es donde empieza a verse la importancia o el por qué es tan polémico el concepto y término del perdón. Porque entonces la única manera de que esto me permita ir trascendiendo situaciones, comprendiendo lo que tengo que mirar allí y superándolo, por supuesto, que es lo mismo que trascender, es la consecuencia de trascender, depende, mejor dicho, justamente de eso que estoy viendo o no de la situación hacia mí, como información. ¿Qué es lo que puedo estar viendo o no en una situación? Bueno, eso es muy subjetivo, por supuesto, depende de las circunstancias, depende de muchas cosas, pero por ejemplo, para citar ejemplos comunes, podría estar viendo yo un rol de víctima que no me doy cuenta que ejerzo en las relaciones, o un rol de victimario, que también pueda estar repitiendo por patrones inconscientes. No siempre, cuando nos referimos a estos roles de víctima, victimario y bueno, cualquier rol en las interacciones humanas, no necesariamente nos referimos como etiqueta, sino a modo de ayudarnos a comprender en qué posición estoy yo en las situaciones y para qué estoy allí. Se supone que estoy en las situaciones, en las relaciones, en un rol determinado para experimentar cosas, y se supone que detrás de esa experimentación hay una necesidad de trascender. Por ejemplo, en las situaciones donde hay abuso víctima-victimario, una de las cosas que puedo estar aprendiendo es como víctima, por ejemplo, vamos a poner ejemplos más o menos básicos para ir dándole forma, que no me gusta mucho esto porque también se puede malinterpretar, pero sí sé que ayuda, porque de repente alguien se identifica y logra ver
lo que está viviendo en una situación determinada esa persona puntualmente. En un rol de víctima, entre comillas, donde siempre soy el afectado, siempre soy el explotado, siempre soy el agredido, puedo estar viendo, aprendiendo o viendo proyectado mi propia desvalorización, mi propia poca autoapreciación, mi poca necesidad de esa violencia inconsciente, necesidad inconsciente de esa violencia para experimentar esa poca valía que me doy a mí mismo. Entonces, la persona que atraigo o la situación que atraigo lo que hace es mostrarme cuánto me desvalorizo, cuánto me ataco a mí mismo, me subestimo a mí mismo, no me acepto a mí en mis cualidades, en mi potencial, y por lo tanto decido inconscientemente ejercer este rol. En algún momento que empiece a tomar conciencia de esto, empieza a mirar esta situación desde la necesidad de comprensión, que es un previo al perdón. El perdón, en el perdón está implícita la comprensión, pero es un previo también. Es ese escaloncito que muchas veces, generalmente, nos impide verla con lógica y con apertura la práctica del perdón, el reconocimiento. ¿Sí? Cuando yo estoy en una mirada consciente, buscando significado de algo y empiezo a ver, a identificar ese rol que estoy ejerciendo, puedo comprender también qué rol está ejerciendo el otro. Entonces eso me ayuda a no quedarme en la parte esta egoica de culpar, decir tú me haces, tú me dejas de hacer, eres tú quien tiene que cambiar, no yo, que eso es egoico, sino empiezo a entender desde el ser que esta persona está en mi vida o esta situación está en mi vida para algo, para ayudarme a yo ver esto que necesito comprender y trascender de mí mismo. Y cuando hago esta comprensión, por ejemplo la desvalorización, empiezo a darme mi lugar, empiezo a quererme más, empiezo a hacer todo lo que tengo que hacer para trabajar mi autoestima, trabajar esa misma autovaloración, esa autoapreciación de mis cualidades, eso me va transformando en alguien mejor. Entonces allí es cuando vamos viendo por qué la situación empieza a no repetirse o gradualmente a repetirse con menos intensidad, porque a medida que yo me voy apreciando más, que yo me voy, en el ejemplo que les puse, que yo me voy autovalorando, que yo me voy reconociendo mis cualidades, tengo menos necesidad de atraer o de ejercer o de provocar inconscientemente esa situación para que ese maestro o maestra, que puede ser la persona o el panorama que me está mostrando ese aspecto de mí que necesitaba trabajar, me tenga que demostrar eso, me tenga que ser espejo allí. Entonces, esa comprensión siempre tiene que pasar por la puerta del perdón. ¿Por qué? Porque si yo me quedo en los sentimientos negativos que me genera la situación, es imposible que pueda ver lo que yo proyecto en esa situación o en esa persona, lo que yo necesito aprender para crecer, para integrarme, para tener esa alquimia transformadora que me convertiría en alguien mejor, y por supuesto el rol que ejerce la otra persona o la situación externa como maestra o maestro para mi aprendizaje. Entonces, el perdón empieza por la comprensión, porque es indispensable que yo pueda entender los roles que ejercemos en la situación. Yo estoy en la situación ya no como víctima o victimario, que es la otra parte que también les voy a dar un ejemplo de ella, sino estoy como alguien que está a través de esa situación, crisis, confrontación, lo que sea, aprendiendo a conocerse a sí mismo para mejorarse a sí mismo. Y estoy entendiendo que el otro o los otros o el entorno ese externo que me muestra aquello está viniendo a mi vida o estoy siendo atraído a mi vida es para mostrarme y para ayudarme a comprender y trascender eso. Entonces, viéndolo desde allí, ya no estamos en víctima-victimario, sino en individuo en transformación y situación o persona maestra para yo crecer en esa situación. Por supuesto que esto a muchos le puede hacer ruido porque hay situaciones donde esto va a chocar. O sea, hay vivencias que son tan traumáticas que si lo ponemos en esta perspectiva de entrada, puede sonar chocante. Puede sonar, o sea, ¿cómo es posible cómo me vas a decir
que esa persona o situación está siendo mi maestra. No lo digo yo, lo dice la vida y está allí por y para algo. Y cuando pasamos toda la vida trayendo ese tipo de personas, ese tipo de situación, ese tipo de panorama, ese tipo de trabajo, es porque no hemos reconocido el ver, el darnos el permiso, mejor dicho, de ver ese aprendizaje. Hola Patricia, a ver, hay un comentario aquí de Patricia. El aprendizaje puede ser mostrarse incómodo, por supuesto que sí. De hecho, la incomodidad es una buena señal. Cuando algo, por ejemplo, esto que estoy diciendo ahora, si a ustedes esto les incomoda, eso es una excelente señal porque les está tocando algo que necesitan mirar. Entonces, esa resistencia de decir, no, pero no me... justamente porque se está tocando el punto donde está la herida. Mire, un ejemplo que yo siempre le pongo a mis alumnos, mis pacientes, siempre le pongo a las personas cuando hablamos de sanar heridas. La analogía, porque todo, como es adentro es afuera, como es arriba es abajo, no lo digo yo, es un principio hermético. Una herida que tenemos en la piel, una cicatriz en el brazo. Cuando la herida está abierta, yo no puedo ni tocarme, porque eso duele mucho. La herida emocional es tal cual. Cuando la herida va cicatrizando, a medida que empieza a sanar, hay momentos en que yo todavía no puedo tocar mucho o no puedo hacer presión, porque está cerrando, está sanando, pero todavía no ha terminado de sanar, entonces duele aún. Entonces yo tengo que tener precaución, voy poco a poco. Pasa el tiempo y la herida sana totalmente, pero la cicatriz está allí, queda, y la cicatriz es un recordatorio. Cada vez que yo mire la cicatriz, voy a recordar por qué está allí. O sea, tengo conciencia de por qué está allí, pero ya puedo tocarla, incluso con presión y darle con fuerza. Bueno, depende. Hay cicatrices que no hay que esperar muchísimo tiempo, pero generalmente puedo tocarla con el tiempo y ya no duele, pero me recuerda lo que viví. Bueno, las heridas emocionales son tal cual. Y yo no puedo ver una herida emocional, no puedo mirar hacia allá si no está resuelto, que es lo mismo que tocar con presión. Entonces, si yo no puedo mirar hacia allá, no he sanado eso. Si yo no puedo hablar de ello, no he sanado eso. Algo que me han dicho muchas veces. Yo perdoné, pero entonces después me llega un comentario. Pero me encontré a esta persona por allí, lo vi y se me revolvió todo. Entonces no has perdonado. Ese es el perdón del ego. Y el perdón del ego primero que nada está sostenido está montado sobre el autoengaño. Cuando alguien les diga a ustedes, si ustedes tienen que hablar de este tema con alguien o revisarse ustedes mismos y se responden a sí mismos, no, ahí no hay nada que perdonar, eso es negación. Por lo tanto, seguramente hay una herida bien dolorosa. Cuando no queremos mirar hacia un lugar, generalmente es porque duele. Entonces, esa es una señal. La resistencia es una señal. La negación es una señal. Y son señales de que no hemos trascendido. Y no hemos trascendido porque no hemos pasado por la puerta del perdón. Louise Hay, una maestra poderosamente sabia, lo expresó de una manera que me encanta, que todo proceso de sanación pasa por la puerta del perdón. Fíjense que ella no dice algunos procesos de sanación o algunos, no. Todo proceso de sanación pasa por la puerta del perdón. Y eso va desde la sanación física, que era una de sus áreas donde trabajaba muy bien, dejó hasta un compendio de relación de las enfermedades con las emociones. Y por supuesto la sanación emocional, psicológica, espiritual, todo proceso de sanación, todo pasa por la puerta del perdón. Pero el perdón, ahí entonces empezamos a mirar hacia adentro del perdón. El perdón empieza por el autoperdón. Eso también les va a chocar a muchos. Y si les choca, maravilloso. ¿Cómo que el autoperdón? Si la persona aquella fue la que me hizo el daño, me estafó, pero yo permití, yo participé, yo fui de cierta manera corresponsable allí, y esa parte mía tengo que perdonármela. Si es que yo estoy en la parte que recibió la agresión o lo que sea. Si yo estoy en la otra parte, obviamente no perdonarme a mí es no reconocer que he hecho daño.
que he hecho algo que ha lastimado o ha provocado una consecuencia a alguien o a algo. Entonces, el perdón también pasa de entrada por el autoperdón. ¿Qué es el autoperdón? Solamente decir me perdono porque no. El autoperdón es el reconocimiento, empieza por allí. Reconozco mi corresponsabilidad, me hago consciente y responsable de mi corresponsabilidad y empiezo a hacer lo que tenga que hacer para reparar esa corresponsabilidad. O sea, allí ese es el autoperdón. Y ese concepto de autoperdón es maravilloso porque si lo queremos resumir en una palabra de significado, sería comprensión. Si yo empiezo a reconocer mi corresponsabilidad, estoy comprendiendo la situación. Estoy comprendiendo el verdadero contexto y la verdadera función de esa situación, de esa participación de alguien en mi vida o de algo en mi vida y de ese estar yo allí, el sentido de ello. Eso es la comprensión. Eso me va a ayudar a tener una visión más humilde, más sincera y abierta para mirar el rol del otro o de lo otro que está siendo maestro en esa vivencia para mí. Eso es fundamental y bueno, mi recomendación es no olvidarlo. Aquí hay otro comentario de Patricia. Tenemos romantizado el aprendizaje y la madurez de nuestras relaciones interpersonales, por supuesto que sí. Idealizamos demasiado. Es más, algo que ya de entrada en las relaciones interpersonales, las relaciones de pareja o entre familias, una de las cosas por las que muchas veces duele muchísimo y depende mucho, incide mucho en eso en el nivel de cuánto nos duele la situación vivenciada, es la idealización. ¿Y por qué las relaciones de pareja? Porque las relaciones de pareja inician en la idealización. O sea, el enamoramiento es una idealización. Muchas veces nos enamoramos de el ideal que tenemos sobre alguien, no realmente de ese alguien. ¿Y qué pasa luego? Que entonces vamos comprendiendo las otras facetas, la completud de ese alguien, donde está lo oscuro, donde están las sombras, donde está lo que no se ve en la cotidianidad primal, en la interacción primera, donde también estamos de cierta manera enceguecidos por ese enamoramiento, por ese encantamiento y por esa idealización, y confrontarnos con lo demás es lo que va también generando mella y choque. ¿Qué pasa con esa idealización? Entonces, cuando las personas terminan ejerciendo los roles que decidieron inconscientemente ejercer en esa relación, víctima-victimario, agresor-agredido, explotador-explotado, para ustedes contar cualquier etiqueta que se le puede poner al rol de cada uno de los dos o de los varios en esa interacción, empieza el choque y el conflicto absoluto y el mecanismo defensivo de ponerlos en los roles egoicos para salvarlos. ¿Qué son los roles egoicos? Autodeclararnos víctima-victimario, víctima especialmente, porque el victimario rara vez lo reconoce, pero es muy fácil que nos pongamos en el rol de víctima, que no quiere decir que no estemos siendo víctimas, posiblemente sí lo estamos siendo. El problema es quedarse en el rol de víctima, que nos impide llegar a un estado de comprensión o de búsqueda de comprensión. Esa búsqueda de comprensión es lo único que nos va a permitir entrar al ejercer desde el ser el acto del perdón, la comprensión o la búsqueda de comprensión o búsqueda de sentido, si vamos a lo que es la logoterapia, la búsqueda del sentido de algo. Un ejemplo, hablando de la logoterapia, de Viktor Frankl, que es el creador de la logoterapia, el psiquiatra que estuvo en los campos de concentración nazi, donde él, viviendo la situación en pleno, una situación extrema en todo sentido, extrema, o sea, prisionero en un campo de concentración, sin derechos, sin ser tratado como cualquier cosa menos un ser humano, en situaciones totalmente deplorables, con piojos, sin aseo, con hambre,
Y en un momento en que una de estas personas, uno de estos victimarios, que son los soldados nazis que estaban allí a cargo, lo estaba humillando, aparte de que ya estaba tocando el fondo, el máximo fondo, esta persona lo estaba humillando y de repente Víctor Frankl entra en comprensión de que esa persona que le estaba tratando de lastimar realmente no era libre, era esclava de su odio. Y él, que estaba viviendo esa vejación en ese extremo de vivencia, o sea, en esa vivencia totalmente radical, lo entendió que él, su libertad interior, no estaba en manos de nadie a menos que él lo permitiera. Y que dentro de él, en su mundo interno, él era libre porque así él lo decidía. Pudo comprender en el medio de la situación. De allí empieza su proceso de perdón, porque él perdona, entiende, perdona. Y en esa transformación que le provoca esta comprensión y perdón, desarrolla la logoterapia, escribe y ejerce y trabaja y ayuda a un montón de gente luego de en la posguerra, y por supuesto deja un legado que a muchas personas en muchas situaciones les puede salvar incluso la vida. Yo les recomiendo, si no lo conocen, no lo han leído nunca, el libro El hombre en busca de sentido, de Víctor Frankl. Se escribe F-R-A-N-K-L, Víctor Frankl. De hecho, el libro es fácil de descargar en PDF. Yo no soy de recomendar descargar PDF si pueden comprar el libro, pero a veces toca, porque hay personas que no lo pueden comprar, o en su país no se consigue, porque tampoco es un libro que le hagan tiradas todo el tiempo, o que no tienen la capacidad económica. Bueno, te lo pueden conseguir en Google. Si no, se lo buscan. Aquí es fácil de conseguir. Hay una librería que se llama Vox Flea, que yo soy seguidor, admirador de este proyecto, y lo tienen en una buena edición. Y lo pueden pedir por Amazon. O sea, si lo buscan, lo consiguen. Pero se lo pueden descargar si lo necesitan para urgente. Porque es un libro maravilloso, porque ayuda a entender un poco esto que estoy hablando de la comprensión para el perdón. Sin perdón no hay transformación. Y sin perdón, lo más probable es que haya repetición. Por eso es que muchas veces pasamos toda la vida, o gran parte de la vida, repitiendo situaciones, repitiendo patrones, atrayendo determinadas personas, y siempre el mismo con otro rostro, y así. Porque no pasamos por la puerta del perdón, que inicia por el autoperdón. Hay un perdón importantísimo, que es el perdón primal, que es el a los padres. Si ustedes, escuchando esto, dicen no tengo nada que perdonarle a mis padres, ya allí se están autoengañando, porque siempre hay cosas que perdonarle a los padres, siempre. Si ustedes son adultos, como este servidor, seguramente en un momento fueron niños, si no, no serán adultos ahora, a menos que se hayan materializado de repente, pero no es el caso, espero. Y también fueron adolescentes, por lo tanto sí hay muchas cosas que perdonarle. Pero que mis padres me dieron todo, ha habido conflictos. Si ustedes empiezan a hacer retrospección, introspección sobre su sentir, eso es muy importante, porque los recuerdos, son imágenes, y muchas veces son imágenes creadas para autoprotegernos. Así funciona la mente. Pero los sentimientos sobre el recuerdo tienen mucha información. Entonces hay situaciones que ustedes vivieron en la infancia o en la adolescencia donde sintieron odio, donde sintieron decepción, donde sintieron tristeza, se sintieron vejados de repente. No, pero que mis papás y mi mamá nunca me dijeron. A lo mejor te ignoraron, a lo mejor no te escucharon una vez, a lo mejor irrespetaron algo que dijiste, pero hay momentos donde fuiste sintiéndote tratado de una manera no adecuada, y eso se queda en alguna parte de ti, eso no se disuelve. Entonces siempre hay que perdonar. Si así hayan sido los mejores padres del mundo, a hacer una lista de perdón sincera, empezar por cosas aparentemente tontas, porque otra cosa que aclaro, en las interacciones humanas nada es tonto, nada es pequeño. Cuando alguien dice, pero es que peleamos por una cosa pequeña, olvídense de pequeña. En ninguna relación de ningún tipo hay cosas pequeñas. Todas las cosas son importantes, y cuando las cosas pequeñas detonan problemas,
es porque tenemos un cúmulo de cosas pequeñas. Entonces llega una cosa pequeña, entre comillas, que ¡pum! Detona, pero detona una mecha larga conectada a un polvorín de cúmulo de situaciones no resueltas. Entonces, nada es pequeño, todo tiene que buscar de solucionarse, todo tiene que buscar de llevarse al diálogo. Sería lo mejor. Así no estaríamos acumulando, no seríamos unas bombas de tiempo perennes. Entonces, atender esas cosas pequeñas nos va facilitando llegar a un momento, a un estado de comprensión del otro, de comprensión del propio rol en las interacciones y de esa humildad que da la comprensión desde el ser para poder entender que debo aprender de las situaciones cuales sean. Un ejemplo muy común que vemos en la aplicación del perdón, las personas que han vivenciado maltrato. Las personas que han vivenciado maltrato en la crianza muchas veces se autoengañan porque hay un mecanismo mental que trabaja así, nos vamos autoengañando para sobrevivir. Entonces justificamos incluso lo que nos pasó, nos podemos reír de ello también, pero son mecanismos defensivos, cuando en realidad dentro hay dolor, hay decepción y hay rabia. Y ese dolor, decepción y rabia, adivinen qué, sale por alguna vía. Y muchas veces sale hacia quien menos lo merece. Y sale, en algunos casos, en conductas de violencia hacia otros. Muchas veces hacia los hijos, algunas veces hacia la pareja. Y generalmente, que es la que casi nadie se da cuenta que hace, hacia sí mismo. Es una especie de autocastigo perenne. Por allí viene un poco el origen de la mayoría de las adicciones. Una especie de autocastigo perenne para yo devolver a alguien, en este caso a mí mismo, esa violencia que acumulé, drenarla, pero fíjense la manera inadecuada de hacerlo, ¿no? Pues, ya no sería una catarsis de drenar ira, sino sería una autoagresión perenne. Fumar, consumir drogas, consumir alcohol en exceso, y para ustedes contar la lista es larga. No sé. Hay que entenderlo. Y en el maltrato infantil, cuando las personas maltratan a los niños, sin querer, inconscientemente, están devolviendo el maltrato que recibieron, de cualquier tipo, hacia alguien que está por debajo en la escala jerárquica. Eso se le llama la escalera de la violencia. Yo agredo a quien está por debajo de mí en cuanto a jerarquía o a fortaleza. Y así, inconscientemente, dreno eso que he acumulado. La escalera de la violencia, ¿por qué? Porque muchas veces el agresor tiene también a alguien por encima que lo agrede. Pueden ser sus padres que lo agredieron, puede ser incluso una persona que le explota, un jefe abusador, qué sé yo, y siempre así vamos. Arriba agrede al de abajo y así, hasta que incluso llegan hasta abajo, donde están las mascotas. Y esa es una de las razones por las que algunos niños son violentos con las mascotas y con otros niños. Ese es el origen del bullying. Es una necesidad de drenar la violencia recibida hacia alguien que está por debajo. Y ese por debajo puede ser alguien más débil que yo, puede ser alguien que yo sienta vulnerable, puede ser un animal, puede ser. Entonces fíjense todo lo que podríamos prevenir si empezáramos a ser más conscientes de ello. Por eso hay que pasar por la puerta del perdón, que está precedida por la puerta de la comprensión. Entonces, negarme a reconocer ya es una buena señal de que hay algo, pero ya es una manera en que muchas personas se quedan en ese estatus de anclarme a un rol. Entonces me anclo al rol de víctima. Todos me hacen, siempre me han hecho, los demás. Entonces yo voy a perdonar en nombre de mi religión desde aquí arriba porque los demás son los malos, los pecadores. Todo eso es del ego. El ser perdona comprendiendo. El ego perdona sintiéndose superior. Y todo lo que se hace desde el ego al mando, inutilizando o ignorando lo que indica el ser, nos lleva a la generación de problemas. Los problemas surgen de acá, las soluciones surgen de acá. Esto no es el enemigo, pero esto debe estar al servicio de esto. El ego debe estar al servicio del ser. El verdadero perdón viene desde el ser, viene desde la comprensión. ¿Quieren entender cómo funciona el perdón, el verdadero perdón? Observen a los niños cuando se molestan entre ellos. Cómo en un momentito están de nuevo
están joviales y están abiertos y no discriminan a nadie, no ven a nadie como el enemigo. Ese es el estado del ser. Obviamente en el mundo adulto funciona diferente, pero si lo ejercemos desde el ser, podemos ser comprensivos y entender que no es el enemigo allá y yo la víctima, sino que sencillamente hay una corresponsabilidad donde yo continuamente tengo un espejo al frente que me permite, si yo me doy permiso de verlo, ver lo que tengo yo que aprender de cada circunstancia. Ese es el perdón. Entonces, si es hacia mis padres y reconozco, sí, que tengo que perdonarles algunas cosas, ¿qué es lo que me va a dar ese ejercer el perdón? ¿Y cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer de una manera sincera, puedo hacer por escrito, puedo hacer también hablando con ellos. No siempre es adecuado eso porque muchas veces la otra persona está tan herida que se pone a la defensiva. Entonces, de una búsqueda de solución entramos a un conflicto aún peor. No siempre lo recomiendo por eso, pero empezamos por escrito y eso también nos da la ventaja de que tenemos esa privacidad donde podemos hablar como sintamos y podemos de repente decir palabras que si las diríamos al otro podrían traer un conflicto, pero drenándolas están consiguiendo salida sin tocar heridas de otros que nos pongan. Pues ¿qué pasa con el tocar la herida del otro? Que entonces si el otro se pone en la defensiva y viene con una agresión o con una manifestación de su descontento, activa también nuestra actitud defensiva y nos ponemos en un dime, toma y dame, y eso es del ego. Porque el ego siempre quiere tener razón, el ego no quiere comprender, el ego siempre quiere ganar, el ego no quiere entender, el ego siempre se siente superior, el ego no tiene humildad, de quien sea, porque al ego no le gusta el reconocimiento ni sentirse menos. Así funcionamos los seres humanos. Por eso es que la mayoría de las discusiones terminarían si las dos partes dicen no quiero tener razón, o si una de las partes dice está bien, tienes razón, suelto el control acá y veo que es lo que tengo que trabajar yo acá, pero no sigo discutiendo, no me quedo en el círculo, no me anclo, no me quedo allí. Si ustedes están viviendo una situación de violencia, jamás se queden a esperar que la otra persona entre en conciencia o entre en sentido. Jamás, pero jamás se queden a esperar que el otro cambie. Jamás. Si están viviendo una situación de violencia, si están en peligro especialmente, jamás. Pongan distancia inmediata. Y al poner distancia se les va a hacer mucho más viable el poder comprender qué estaban haciendo ustedes en esa relación y qué es el otro para ustedes como maestro en este caso de la situación que tienen que trascender, pero poniendo la distancia necesaria para su seguridad. Eso sí se los aclaro e insistiré siempre en ello, porque no es viable quedarse en una situación donde estamos en peligro porque se supone que tenemos que aprender. No, se puede hacer la introspección desde afuera, pero siempre pasando por la puerta del perdón, que el perdón real, que es el de la comprensión. ¿Ok? Perdonar no es olvidar, no es pasar la página, no es hacer que no sucedió nada. Eso es evadir, eso es del ego. Perdonar es comprender, insisto, esa palabra no la voy a dejar de decir porque resume el tema. Comprender, compasión, comprensión. Eso es. Ahí el perdón no vendría siendo algo más del sentir personal que de la otra persona. Por supuesto que sí. De hecho el perdón, por eso les decía hace ratito que el perdón empieza por la puerta de entrada es el autoperdón, y el perdón hacia el otro se da desde adentro, no afuera. Perdonar no es decir te perdono, no ha pasado nada, olvidemos. O sea, no. Perdonar es poder decirse a sí mismo, comprendo qué estoy haciendo acá, comprendo qué significa, qué representa el otro en mi vida en este momento, en esta experiencia, el otro o la situación, comprendo qué es lo que yo tengo que ver acá, ahora lo veo y lo trasciendo. ¿Qué es trascenderlo? Esa misma conciencia que tomo en la comprensión de lo que me muestra el otro o lo otro,
me permite mejorar y crecer yo como ser. Entonces, si el otro me estaba mostrando mi propia descalificación, ese crecimiento, esa autoapreciación que nace de la comprensión, es mi fortaleza ahora. Es mi crecimiento, ya no soy el mismo. Por lo tanto, es menos probable que repita una situación parecida, porque estoy en otro nivel de conciencia ahora. Ya no necesito ese maestro ni esa lección. ¿Ven? Y si esa lección o ese maestro vuelve, después de haber comprendido, vuelve digamos que con una menor intensidad, y yo le voy a identificar mucho antes de lo que lo puedo hacer en la situación anterior, y voy a poder tomar acción, porque ya estoy consciente, he comprendido, y me he comprendido a mí en esa situación. Por eso me salgo del rol de víctima. Entonces, ese es el perdón. No se les olvide que el perdón pasa por la puerta del autoperdón y está implícito en la comprensión y la compasión. Compasión no es lástima. Compasión es poder ver al otro o a lo otro como lo que realmente es. De repente, si es una persona violenta, como la víctima que es de la violencia que recibió y que estaba ahora manifestándola hacia mí, y ahora yo en mi comprensión puedo deslastrarme de eso, puedo tomar acción y puedo crecer en eso y ser más consciente al respecto de mi propia desvalorización que me llevó a esa situación. Por poner es un ejemplo, no generalizo, hay que tener cuidado allí y no malinterpretar. Entonces, ese es el perdón. Entonces, comprensión sí es perdón. Compasión, que va así, compasión hacia mí y hacia el otro, hacia lo otro, eso sí es perdón. Conciencia que he tomado a raíz de la situación o de la persona en mi vida, eso sí es perdón. Pero yo soy el bueno y los demás son los malos, eso no es perdón. Eso es victimismo, eso es del ego. Todos están contra mí, eso no es perdón. Eso es victimismo, eso es del ego. Yo siempre me porto bien y siempre la otra me daña, eso no es perdón, eso es victimismo y eso es del ego. Yo sigo allí, pero yo me hago que no pasó nada y pasamos la página, eso no es perdón. Eso es resignación, eso es permisibilidad, eso es justificación, eso es del ego. Perdón es conciencia, comprensión, pero también acción. Si hay una situación que me estaba haciendo daño, y la otra persona no está ni siquiera reconociendo ni dando un paso a favor de esa toma de conciencia mutua, yo debo tomar distancia. Eso sí es perdón. Me alejo, trasciendo, comprendo, pero me pongo sobre seguro. Eso sí es perdón. ¿Ok? Si hay muchas personas, totalmente. Es que es humano. No lo veamos tampoco como que son ellos, no. Eso es humano. Y todos podemos estar allí. Todos podemos estar porque lo hacemos. O sea, no hay nadie aquí que esté a salvo de ponerse en rol de víctima eventualmente. Porque eso lo aprendemos desde niños. Y nos lo enseñan aparte, nos lo programan directamente. De hecho, la evasión es tan fácil de programar. Fíjense, una cosa que hacen algunas familias con los niños cuando se lastiman. Vamos a pegarle a la mesa. Mesa mala. Sí, se pegó con la mesa. Mesa mala. Ahí estamos siempre enseñando que el malo está afuera, yo soy la víctima. No hagan eso. Si lo hacen hasta ahora, reviértanlo. No hagan eso. Porque así nos inculcan el rol de víctima. Te golpeaste, bueno, te duele. Otra cosa que no se debe hacer. Te golpeaste, bueno, no pasó nada. No, sí pasó porque le duele. Entonces, si le decimos que no pasó, le estamos enseñando a invalidar el dolor. Y eso nos pone en el rol de víctima. Muchas veces nos pone en el rol de víctima perenne. Me duele, pero yo me quedo acá porque si me trata así, me quiere. Y pues por ahí dicen incluso en medio en broma, que eso no es broma porque la violencia no es chiste. Maltrátame pero no me ignores. No señores.
Eso es del victimismo y eso es de la repetición de los patrones tóxicos de nuestra sociedad enferma. Como decía Krishnamurti, una sociedad profundamente enferma. No repitamos esos patrones. Entonces, ¿te duele? ¿Te duele? Bueno, vamos a buscar de aliviarte, pero sí, está bien, yo entiendo que te duele. No es la mesa mala, tropezamos y nos golpeamos. Entonces ahí reconocemos. Eso es nuestra corresponsabilidad. Eso es lo que tenemos que entender en las situaciones que vivimos. Somos siempre corresponsables. Siempre. Hasta en la situación más brutal que podamos vivir, hay una parte de corresponsabilidad que no es culpabilidad, es corresponsabilidad. Y entender esa corresponsabilidad también nos ayuda a aperturar esa entrada hacia el perdón. Entonces, la corresponsabilidad nos abre a la comprensión y sin comprensión no hay perdón. Sin comprensión no hay trascendencia, no hay superación. Cuando comprendemos, crecemos, somos conscientes, somos más adultos, mucho más maduros. Y eso sí es el perdón. Entonces allí cuando yo puedo mirar algo, entonces yo puedo mirar a mi victimario como el maestro o la maestra que fue, incluso sentir amor hacia esa persona, no amor de te amo, ven para que me dañes de nuevo, no, olvídense de eso, sino gracias por el aprendizaje, o dentro de mí, por supuesto, porque ni se le ocurra decirle a un maltratador en potencia y activo que gracias por su violencia, no lo hagan, pero dentro de ustedes sí. Pero cuando lo hayan trascendido, no falsamente, no que hayan escrito una carta, gracias, pero no. Cuando ya se sientan que ya ha trascendido, o sea, que pueden ver eso y están en paz, que pueden tocar la herida así con fuerza y ya no duele. Ahí está la cicatriz, me recuerda lo que viví. Si veo a la persona, es la cicatriz, me recuerda lo que viví, pero ya no duele, ya no hay ira, ya no hay miedo, sané. Eso sí es el perdón. No se les olvide. Este tema es muy extenso, yo no puedo resumirlo en tan poco tiempo. A ver qué más escribir. Repostería porque sí, a ver. Sí, esto lo vivo mucho con mi hijo. Cuando muerde, algunas personas dicen que lo muerden también, que lo muerda también. No. Eso es enseñarle que la violencia está bien. No. Ahí habría que revisar qué puede estar llevándole a él a hacer eso. Depende de la edad. Si a lo mejor hay necesidad allí, hay un destete, que no se vivió bien el duelo, o hay una necesidad de él de exteriorizar un enojo que tiene, entonces lo recurre allí. Algo puede haber, pero no decirle que el otro muere, no, nada de eso. La violencia nunca es solución. La violencia siempre es eso, violencia. La violencia destruye. Es como decir que las guerras tienen justificación. Veámoslo de donde lo veamos, señoras y señores, las guerras siempre son lo mismo, destrucción. Incluso las causas más justas son destrucción, justas entre comillas. Entonces la violencia empieza allí, nace allí, en la cotidianidad, en la crianza, en la educación de los niños. Allí es donde podemos cambiar la realidad. Tenemos esa gran puerta al frente. Y por eso tenemos que pasar por la puerta del perdón. Hay muchas cosas que perdonar y sanar, aceptar, comprender, trascender, para que podamos estar cada vez más en paz con el mundo. Y no me crean, pónganlo en práctica. Si empiezan a poner en práctica la aplicación del perdón, la aplicación de la comprensión, el salirse de los roles de víctima, victimario, por ejemplo, entre muchos otros roles, yo me he anclado en esos dos porque me han servido para explicar, pero cualquier rol de estas etiquetas donde nos pongamos, si se salen de cuando se salen de esos roles, empiezan a tomar conciencia de quiénes son, qué están haciendo en las situaciones y por supuesto qué están haciendo en el mundo. Empiezan a encontrar el sentido. Por eso el libro de Viktor Frankl se llama El hombre en busca de sentido. Porque él tuvo que estar en un campo de concentración nazi como prisionero en las situaciones más brutales para darse cuenta que su primera necesidad, su primera función y rol en el mundo era encontrar sentido a eso. Entonces para después ayudar a través de la logoterapia a los demás a encontrar sentido en las situaciones conflictivas y en las crisis. Bueno, por eso en la logoterapia se ayuda
muchas personas incluso con temas de depresión profunda, personas con instinto suicida, y bueno, para ustedes contar, personas que se sienten extraviadas, perdidas. Eso es lo que nació de esa crisis profunda que vivió este señor en el campo de concentración, y obviamente de su capacidad de observar y también de su propósito de vida, de estar en esta tierra, para él dejar al mundo a raíz de algo tan extremo como ellos. Entonces, en las situaciones nuestras, que no es que comparemos, porque no hay que comparar, no, ninguna cosa es más grande que la otra, siempre la vivencia de cada quien es la vivencia de cada quien, pero en situaciones nuestras que a lo mejor no están rayando en peligro de nuestra integridad, de nuestra vida, también con mucha más razón, con incluso menos sufrimiento, podemos encontrar el sentido, y eso pasa por la puerta del perdón, porque el perdón desde el ser nos permite esa comprensión total de todo lo que nos viene a enseñar una circunstancia o una persona en nuestra vida. Si sus padres les lastimaron en la niñez, tengan por seguro, salvo unas muy pocas excepciones que pueda haber, porque sí hay gente que tiene problemas graves a nivel psicológico con respecto a la violencia, pero en la mayoría de las situaciones les dieron lo que ellos sentían que podían dar, o que pensaban que era la manera correcta. Entendiéndolo, viéndolo así, se puede entender y perdonar de verdad, no justificar, porque eso es el cuidado con el autoengaño. No, es que mis padres son sagrados, y si no están en este mundo, más fácil idealizarlos. No. Así sean lo más sagrado, lo más grande, es maravilloso perdonar, porque nos ayuda también a verlos en su completud, con luz y con oscuridad, como somos los seres humanos. Sí, es por el enojo, autista, claro. Le cuesta manejar la frustración, totalmente comprensible. Hay muchas maneras. Si quieres me escribes luego por privado y te puedo orientar. Ok, sí, porque aquí sí sería bueno orientarte directamente. Estoy a la orden. Pero sí, por allí viene. Es un poco como que, mira, mi manera de mostrar esa frustración, que no sé cómo más mostrarla. Ya se nos fue el tiempo. Muchas gracias por estar. En el diferido queda esto, que va a quedar aquí montado. Yo ahora lo estoy montando también en YouTube. Entonces, si no lo logran ver en Instagram, pueden ir a la cuenta de YouTube, que se llama igual, Elvis Canino Doula, se escribe Doula igual, y allí siempre va a quedar colgado para ¿por qué lo estoy montando en YouTube? Porque hay gente que me ha dicho, esto me gustaría mandárselo a mi tía Carmen o a mi tía Juana, pero no tiene Instagram. Bueno, ahí mandan el YouTube. Entonces, yo lo vengo montando en YouTube más o menos mañana, pero ya en Instagram queda también. Esto lo pueden ver, lo pueden compartir, pueden hacerme preguntas por el privado, pueden escribirme a mi correo elviscanino@gmail.com, y pueden también escribirme a mi número directo 0424-206-7770. Si están fuera de Venezuela, más 58-424-206-7770. Muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves.